Bien, iniciando grabación, muy buenas tardes, un gusto saludarle. En espera de que se incorporen más compañeros, gracias Catherine Reyes por incorporarse. Vamos a trabajar la sesión de hoy, la continuación de la clase pasada. Ustedes en la vida práctica, para poder desarrollarse como empleados frente a un patrón, necesitan identificar ciertas palabras. Las que les pongo en la pizarra en este momento, sin duda el contrato de trabajo, la condición de trabajo, empleador, empleado, empleo, subordinación, salario, relación laboral, seguida de ello contrato de trabajo, condición de trabajo, y en especial las semejanzas y diferencias que hay entre un contrato de trabajo y una relación laboral. La diferencia básica es el contrato escrito o el contrato verbal. ¿Qué son las relaciones individuales de trabajo? La terminación de la relación laboral, la estabilidad en el empleo, o sea, el derecho que tenemos los trabajadores a mantener dignidad laboral sin la zozobra de que nos van a correr. Dentro de la jornada de trabajo, bueno, la diferencia que hay entre laborar en turno matutino, mixto o nocturno. Y desde luego las prestaciones laborales que son de ocupación de todos. En ese camino y en ese andar, la Ley Federal de Trabajo, aún con sus reformas, tiene conceptos que ustedes tienen que reconocer para la vida diaria. En esa situación, la relación laboral, ¿qué es la palabra relación de trabajo? Si una relación personal es el vínculo que une a dos personas, una relación de trabajo es precisamente también un vínculo que va a unir a una persona llamada empleador con otra persona llamada empleado. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es la unión entre ellos? Es un eslabón doble. Por un lado, por un lado, el pago de un salario que el empleador tiene que hacer en favor del empleado. Y por otro lado, el segundo eslabón es la subordinación o la obediencia laboral que debe de haber para efectos lícitos y con la intención de que mi fuerza de trabajo, sea física o sea intelectual, el patrón la ocupe en las horas que tiene contratadas, en las horas extras que me pueda pagar, con la intención de no violar la ley, pero sobre todo con un contrato individual de trabajo. Es muy importante que ustedes se identifiquen, es muy importante que ustedes sean sabedores que si el patrón no te entrega un contrato escrito, realmente en la vida jurídica, todo abogado te va a decir, no te preocupes. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 21, dice que se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo cuando se demuestra que hay un trabajo. Oiga, pero ¿cómo voy a justificar que el patrón me empleó? Se te pide que justifiques, que señales de manera perfecta, dice el artículo 16, 17, 712 y 739 de la Ley Federal de Trabajo, que señales el domicilio del patrón, aquel domicilio donde tú trabajaste, donde desempeñaste una jornada laboral. Pero también esos mismos artículos, en especial el 712 y el 739, no te indican que como trabajador tú debas de conocer el nombre completo de la persona física que te contrata o la denominación auténtica de la empresa que te contrata. En mis tiempos, cuando fui funcionario en la Junta Local y fui notificador, fui actuario, las empresas que más se cambiaban su denominación eran las empresas de seguridad privada. Las empresas de seguridad privada acostumbran a utilizar 3 o 4 alias y su razón o denominación social, de acuerdo a su acta constitutiva, te la esconden con la intención de dificultar al trabajador la cobranza en una demanda laboral. La ley te dice que el beneficiario de la relación laboral es aquel que puede y que debe ser sancionado y llamado a juicio, y el demostrar que no te contrató. Pero insisto, se presume entonces que existe un contrato de trabajo por el solo hecho de que yo diga que en un lugar trabajé.
y que en ese lugar tuvo una relación laboral en horario matutino, en horario mixto o en horario nocturno o en horarios de 12 por 24 o 24 por 48 horas de labores, según el caso que llegue a ser, por catorcena, por quincena, por semana. Obviamente, la misma Ley Federal de Trabajo te marca de manera expresa que está prohibido que tú contrates a menores de edad. En esa tesitura, el trabajo de los menores de 15 años no es legal. Si la empresa lo llega a hacer y la autoridad laboral en una inspección a través de la Inspectoría del Trabajo llega, revisa al patrón, lo que va a ocurrir es que ese patrón va a ser sancionado. Puede haber una clausura de su negocio, puede haber una multa severa, puede llegar incluso el propio Instituto Mexicano del Seguro Social asociado con la Inspectoría del Trabajo y Infonavit y hacerte un planteamiento de tipo fiscal para cobrar las aportaciones que no hayas ejecutado. En la vida real, en la vida práctica, casi no se da. Casi no se da porque las inspectorías son pocos los funcionarios y son muchas las empresas o los negocios que funcionan aquí no solo en la ciudad de Puebla, sino en todo el país. Ya habíamos hablado de cuáles son las condiciones que no se pueden colocar en un contrato de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos nosotros cuando vamos a ser contratados? Hay dos clases de contratos. Hay un contrato individual y hay un contrato colectivo. Individual es 1 a 1. Colectivo es 2 o más, regularmente 20, con un patrón. Mi contrato individual de trabajo tiene que contener el nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo, el estado civil, CURP, RFC y domicilio de los dos, del empleador y del empleado. Yo les voy a enviar un contrato de los que le hacía antes a la empresa Reyes Huerta, que es uno de mis clientes hace mucho tiempo. Ese contrato trae muy claro lo que les voy a narrar ahorita. Después de ello, tu contrato tiene que decir si es por obra o tiempo determinado, si es por temporada, si es para que me capaciten de manera inicial, si es por tiempo indeterminado. Y yo creo que los contextos, incluso el periodo a prueba, quedan claros. Si a mí me contrataran por obra determinada es, Ángel, cuando tú hagas esto, al término de lo mismo, termina tu relación laboral. Puede ser una casa, puede ser un baño, un departamento, la elaboración de algún producto, etc. Por tiempo determinado, puede ser un contrato a 28 o 30 días, un contrato a 14 o 15 días, un contrato a 6 meses y ahí termina. La temporada, bueno, queda claro. En el calendario escolar tenemos desde lo que es temporada decembrina, vamos a empezar por ella, temporada de lo que es la época de los festejos Dios mío, se me olvida, de los festejos que hay antes de Todos Santos, se me olvidó, lo que es Semana Santa, corrijo. Puede ser este periodo de verano, puede ser en periodo de Todos Santos y obviamente, como dije, el periodo de sembrino. El servicio que nosotros vamos a prestar debe de ser muy claro. Tiene que decir de manera clara qué es lo que yo voy a hacer de manera lícita para mi patrón, en qué lugar o en qué lugares voy a desarrollar el trabajo. Esto es para efectos de seguridad social. Si yo me traslado de mi domicilio al o los lugares de trabajo, el Instituto Mexicano de Seguro Social o incluso el ISSSTE o el ISFAM van a poder determinar si el trayecto de mi lugar de trabajo a mi domicilio es el correcto. ¿Vale? Y esto más bien es para cubrir alguna temporalidad, alguna eventualidad que haya en este tipo de esquemas. La duración de la jornada. Yo les decía que la jornada laboral no puede ir más allá en horario matutino, más allá de 8 horas diarias, es decir, 48 horas a la semana con un día de descanso. Sí pueden ser un horario mixto, es decir, matutino y vespertino o solo vespertino, de hasta 7 horas y media, y un horario o jornada nocturna a razón de 7 horas, de 7 horas diarias. Es importante, la Corte ya resolvió que en cualquiera de estas jornadas
La toma de alimentos puede ser, es de media hora, en horario matutino, en horario vespertino o en horario nocturno, pero la Corte ya dio una disyuntiva hace 15 días. La Corte ya dijo que yo puedo decidir si puede ser antes de que yo entre a trabajar, dentro de mi jornada de trabajo, la media hora de toma de alimentos, o media hora antes de que yo salga de mi fuente de empleo. ¿Dónde va a constar ese dato? En el contrato de trabajo. Este es un contrato escrito en el que se va a decidir, en el que voy a pactar como patrón el hecho de que si yo quiero tomar mis alimentos a la entrada, en la jornada o a la salida de la jornada de trabajo. En la práctica, hijos, en la práctica el patrón te pone las condiciones, si ve que tú dices que no, sencillamente contrata a otro trabajador. Ya son políticas empresariales. Forma y monto del salario. La cantidad que te van a pagar tiene que ser en moneda nacional, tiene que ser a una semana, a 15 días, a 14 días, puede ser a 30 días, puede ser por contratos de 28 días. Ahí es establecer también el lugar, la forma de pago, si va a ser por depósito electrónico, si va a ser en efectivo, prohibidas las tiendas de rayas, el cambio de mercancías, el cambio de prestaciones o el trueque de tu trabajo por lo que tú le hagas al patrón y lo que él te pague de salario. Tiene que ser en esas modalidades. Ojo, porque la fracción 8 te habla de que tú vas a ser capacitado y adiestrado a los programas y a las políticas de la empresa. Si el patrón no lo establece, no te preocupes, el artículo segundo, fracción, párrafo segundo de la Ley Federal de Trabajo y del 150 al 160 de la misma Ley Federal, marca la obligación del patrón para capacitarte y la obligación del trabajador a capacitarse. ¿Qué intención tiene? Que haya una relación laboral sana en la que ambos ganen y en este mismo proceso ambos desarrollen toda una situación de mejora, tanto para el patrón como para el trabajador. Condiciones regulares, como dice la fracción 9, bueno, otras condiciones de trabajo, ¿qué día vas a tener de descanso? La ley te marca 6 días de trabajo por 1 de descanso. Regularmente, tradicionalmente se ha dicho que por un esquema de familia, el domingo es el día en el que puedes descansar, aunque también en las condiciones de trabajo tú puedes establecer, como decía, 12 horas de labores por 24 de descanso, 24 horas de labores por 48 de descanso, o hay jornadas de trabajo, por ejemplo, en los hospitales, que elaboran las 48 horas las compañeras enfermeras o enfermeros, camilleros o médicos, trabajan 48 horas, o sea, 2 días, sábado y domingo, y descansan de lunes a viernes. Todo depende cómo te organices con el patrón para efecto de los días de descanso, pero por lo menos tiene que haber un día en su equivalencia de 24 horas. Ahí hay que pactar con el patrón o ver qué política tiene la empresa. Vacaciones ya las veremos, también es un derecho que te corresponde. Y pues después de ello, todo lo que refiera a quienes van a ser tus beneficiarios en el pago de prestaciones laborales, de prestaciones de vengadas, salarios, todo aquello que alguien tenga que cobrar. Pero ojo, independientemente a que lo diga el contrato de trabajo, regularmente en la práctica tienes que promover como familiar un juicio que se llama declaración de beneficiarios para que la autoridad laboral determine quién es la persona o quiénes son las personas que pueden cobrar. En este caso, regularmente la viuda o el viudo y los hijos, en ocasiones los papás cuando no los hay, no hay los hijos, y la tesitura de que si el patrón paga mal, va a pagar 2 veces. Ojo, porque el artículo 26 de esta misma ley te dice que a falta del escrito a que refieren estos artículos, o sea, a falta del contrato de trabajo, eso no quiere decir que tú no tengas reglas o normas de trabajo de lo que estás haciendo con el patrón. ¿Qué quiere decir eso? La falta de un contrato no es imputable a ti como trabajador, sino es una carga del patrón. No nada más lo dice el 26. Si nos vamos a los artículos 800.04
y 800.05 de la misma Ley Federal de Trabajo, miren qué nos marcan. El patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio documentos. ¿Qué documentos son? Los contratos individuales de trabajo o los colectivos, las listas de raya o nómina, donde se lleven los pagos de nosotros los trabajadores, sean electrónicos, sean escritos, tienen que estar ahí. Los registros o controles de asistencia, los comprobantes que el patrón tenga de que me pagó reparto de utilidades, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prestaciones ordinarias, prestaciones extraordinarias, mis aportaciones al IMSS, al Infonavit, al Fonacot, con la intención de que el patrón justifique que me ha retenido, porque se transforma en un órgano de retención en términos del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política, en relación con el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. O sea, el patrón es el quien tiene que hacer este tipo de esquemas. Y enseguida, el 800.05 me dice que si el patrón no exhibe esos documentos y yo digo que me debe aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, se tiene por cierto lo que yo. Aquí la única excepción a esta regla de tipo procesal laboral es el hecho de que el patrón puede oponer excepción de prescripción al pago de prestaciones laborales hasta por un año. Si yo no le requiero al patrón y no le digo, oye patrón, no me has pagado, si no lo interpelo judicial o extrajudicialmente, el derecho, ojo, quiero acentuar eso, el derecho a reclamar mis prestaciones ordinarias o extraordinarias prescribe en un año. Nunca se les olvide. Necesito decirle al patrón antes de un año, patrón, me debe las prestaciones fulano, sutano y perengano, y requerirlo, porque si no mi prestación yo la pierdo. ¿Quién dice esto? Más adelantito, los artículos, déjenme ver, no, es más antes. El artículo, ya todo esto está derogado. El 517 de la Ley Federal de Trabajo enuncia lo que les estoy comentando. Esto es algo que tenemos que conocer todos, porque sin lugar a dudas, el derecho de nosotros los trabajadores tenemos que identificarlo de una manera total. No hay fórmula para que nosotros digamos, es que no conozco la ley. Ya hoy día hay muchos mecanismos para poder enterarnos de lo que la misma ley establece. Déjenme ver si ya llegué al 517, para que puedan leer ustedes lo que yo les estoy comentando y no quede como algo que sale de la voz del profesor, pero que no encontré en la ley. Sin lugar a dudas, tenemos que trabajarlo todos para que podamos, debe ser el 500, aquí está. Esas son las tablas del 500. Las que vieron ahí son las tablas de enfermedades generales y enfermedades profesionales. Bien, el capítulo es el título 10 que contiene la prescripción y aquí refiere el 517 que prescribe en un mes, pero aquí está, mire el 516. Las acciones de trabajo prescriben en un año. O sea, yo tengo un año para cobrar al patrón. Entonces, lo que yo necesito saber es de manera clara cómo voy a suspenderle al patrón su derecho para que yo ejerza el mío. Y miren, la prescripción se interrumpe cuando presento la demanda laboral. Cuando el patrón reconoce que me debe de palabra o por escrito, pero ojo la palabra, por hechos indudables. Si yo digo, es que parece que el patrón reconoció negativo, tiene que haber un hecho indudable que yo diga que el patrón me debe. Cuando yo mediante conciliación en el centro de conciliación y arbitraje, que esa es la modalidad que hay hoy día nueva, esta adición fue del año pasado, el 1 de junio del 19, aquí la tienen, miren, aquí está. Si yo voy al centro de mediación, de conciliación, y me expiden una constancia de no conciliación, pero que yo al patrón ya le dije, oye patrón, tú me debes.
Págame la parte que me debes de aguinaldo, o de vacaciones, o de prima vacacional. Es el momento en el que el patrón tiene que hacerme el pago de esa prestación. Entonces, en esa tesitura, yo, al momento de establecer mi relación laboral con el patrón, bueno, la voy a volver exigible. ¿Cómo la voy a volver exigible? La relación de trabajo, ya dada la naturaleza del mismo, ya señalado el tiempo y ya señalada la continuidad de la misma, necesariamente va a llevar un periodo de capacitación. Pero aquí salta algo que tenemos que ver. ¿Qué es la suspensión de la relación laboral? La palabra suspender o stand-by es eso, dar un break o un tiempo a algo. ¿Cuándo suspendemos relación laboral? Cuando hay una enfermedad contagiosa del trabajador. ¿Se suspende y pierdes dinero? No. El Instituto Mexicano del Seguro Social es el encargado de darte una incapacidad para efectos de que puedas vivir o puedas en tu seguridad social reponer tu salud, y te paga el instituto debido a las aportaciones obrero-patronales. Así lo fortalece la fracción 2 de este artículo 42, cuando te habla de la incapacidad temporal, ocasionada obviamente por un accidente o enfermedad, sea enfermedad profesional o sea enfermedad general. Si alguno de ustedes me preguntara, profe, ¿el COVID es una enfermedad general o es una enfermedad profesional? ¿Qué creen que yo respondería? ¿Quién contestaría por mí? ¿El COVID es una enfermedad general o una enfermedad profesional? ¿Qué creen que sea? General, ¿Por qué? porque incapacidad laboral puede ser más enfocada hacia un incidente dentro de tu trabajo. Vamos, me gustó lo que dijo usted, pero vamos a completarlo. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un mes dijo que el COVID, incluso el N1H1 y la propia, las pandemias o enfermedades como la gripa, son enfermedades profesionales. Si el patrón dice que no es profesional, si el IMSS dice que no es una enfermedad profesional, funde y motivo lo que la Corte dijo. Yo acudo a dar clase y tengo un paciente asintomático de COVID y tengo contacto con él. ¿En dónde desarrollé esa enfermedad? ¿Dónde obtuve el contagio? En mi centro de trabajo. Ojo con lo que estoy diciendo. Fue en mi centro de trabajo. Como consecuencia, ya es una enfermedad profesional. Ah, es que estoy en teletrabajo, como nosotros los maestros, y lo obtuve, o sea, obtuve ese virus. ¿Será una enfermedad general o profesional? Ahí estaría cualificado, ojo, porque la otra es cuantificado, ahí estaría cualificado como una enfermedad general, porque no tuve contacto con los enseres de trabajo, ni tuve contacto con mis clientes. ¿Quién lo determina esto? Hay una prueba en materia laboral que se llama prueba pericial de medio ambiente. Un perito de medio ambiente establece la circunstancia de modo, tiempo y lugar por la cual yo respiré, yo pude visualizar, escuché o percibí con el tacto, que son los sentidos que llegamos a tener, alguna enfermedad. Si yo trabajo en Volkswagen y estoy en un lugar de mucho golpe, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a enfermar mis oídos. Como consecuencia, va a haber polvo, va mi vía respiratoria a verse mermada, mis ojos van a tener merma. Mediante esa pericial se logró determinar que el COVID-19 y todos los virus en idéntica circunstancia o parecido ya constituyen una enfermedad profesional para nosotros los trabajadores. Ahí queda respondido. Muy bien, me agradó lo que dijo.
La prisión preventiva de nosotros los trabajadores con sentencia absolutoria necesariamente suspenden la relación laboral. ¿Qué es lo que tenemos que justificar? Bueno, que actuamos en defensa de nuestra persona o de alguna persona más o en defensa de los intereses del patrón. Esas son las reglas que nosotros tenemos que acreditar. Regularmente se pide un permiso sin goce de sueldo, seas empleado público o privado, para que puedas enfrentar cuando quedas sujeto a la pena privativa de la libertad. Sin duda, un arresto hasta por 36 horas también suspende por la jornada laboral únicamente la relación laboral con el patrón. ¿Qué diferencia hay entre arresto y prisión preventiva? Lancé la respuesta al revés. La prisión preventiva es indeterminada. Quizás 1 o 2 años voy a estar encerrado por el tipo penal, puede ser delincuencia organizada, porque es el tipo penal que te deja dentro, o violencia familiar agravada, y voy a estar encerrado en la cárcel sin poder salir. En cambio, el arresto es cuando yo cometo una falta administrativa de las que considera el Código Municipal de Puebla. Un ejemplo, lo digo con respeto, hacer pipí en la calle, tirar la basura donde no debe de ser, causar un escándalo, como alguno de los puntos que ustedes conocen. Esto lo que hace a la seguridad pública, me detienen, me llevan y pues me llevan al juzgado calificador y ahí me pueden arrestar hasta por 36 horas o pagar mi multa. Hay más causales. Con gusto les ampliaría las causales conforme al Código Municipal en otra ocasión y les voy a compartir el Código Municipal en el grupo para que le den una leidita también a qué es lo que puede provocar un arresto. El cumplimiento al cargo a los servicios militares también forma parte de esto. Y cuando yo me integre como representante de trabajadores a órganos como son la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, al IMSS o al ISSSTE, ISFAM, también constituye esa falta. Entonces, regularmente, cuando no tenga los documentos para prestar mi servicio profesional, también es una causal de suspensión de la relación laboral hasta que no los complete yo. Y cuando se concluya la temporada de trabajo, ahí se suspende también. Y cuando haya una licencia médica, en términos de lo que dice el artículo 140 de la propia Ley Federal del Trabajo. Estos son los esquemas en materia de suspensión de la relación laboral. Los quise abordar mucho antes de que entremos a lo que son causas de rescisión de la relación laboral y después de ello, obviamente, que hagamos la cobertura de las prestaciones laborales para empezar a cuantificar. Importante, en la fracción primera, cuando termine mi cuarentena por enfermedad infecto contagiosa, me regreso al trabajo. Cuando termine mi incapacidad temporal, regreso a trabajar. Cuando salga de prisión preventiva, regreso a trabajar, siempre y cuando esté el supuesto de que fue en legítima defensa mía o de una persona allegada a mí, o en defensa de alguien, o en defensa de los intereses del patrón. Cuando termine mi arresto me incorporo. Cuando el servicio militar o el servicio de las Fuerzas Armadas se termine, también regreso. Cuando yo mismo termine mi comisión en algún órgano como sea IMSS, ISSSTE, ISFAM, regreso. Y cuando mis documentos estén en regla, puedo regresar también a la fuente de labores. En todos estos casos, no hay pago de salario porque se entiende que la relación laboral está suspendida. Cierre de clase. Estamos cerrando clase. Llevamos desarrollada media hora. Conclusión. Catherine Reyes, ¿me puede dar su conclusión de la clase, por favor? Bueno, nos habló de cómo podríamos presentar que estamos enfermos. Nos platicó también sobre lo del virus, lo del COVID, que también ya puede ser una enfermedad si se transmite dentro del trabajo, que el patrón te tiene que dar descanso para poder sanar esta enfermedad. Y también nos comentaba lo de, por ejemplo, que usted trabaja en la Volkswagen y todo el tiempo está percibiendo el ruido y polvo, también puede ser tratado como una enfermedad, ya que va a tener consecuencias, probablemente no a corto plazo, pero sí a largo.
y que también tenemos que checar lo que firmamos cuando nos contratan y saber bien el nombre de la asociación en la que estamos trabajando, ya que regularmente no te dicen el nombre completo para que cuando haya una demanda ellos puedan ganar. Muy bien, ahí preciso las situaciones, la enfermedad a la que referimos como ejemplo Volkswagen, como ejemplo, mediante la pericial en medio ambiente laboral, se llama enfermedad profesional. Una enfermedad general, incluso el glaucoma, puede considerarse una enfermedad profesional cuando demuestro que el medio ambiente en el que trabajé, hijos, esa es la clave, que yo demuestre que el medio ambiente en el que trabajé contaminó mis sentidos orgánicos. Como docente, ¿qué expongo? La vista, obviamente la garganta, todo el sistema de la voz y demás, las vías respiratorias, los oídos, el tacto, el caminar. Si en las escaleras me resbalo y caigo, es un accidente de trabajo. Pero por aspirar, si resulto alérgico al plumón, es una enfermedad profesional. Las enfermedades generales, incluso hay puntos que ya te refieren por humanidad, que tanto la hipertensión como la diabetes son enfermedades que ya están tasándose con una equiparación a lo que es la enfermedad profesional. Hijos, como siempre, muchas gracias. Creo que ya se me fue Sofía antes de que le preguntara. Guardo el video y nos vemos la siguiente clase. Por favor, contesten la pregunta detonadora que voy a plantear. Dios los bendiga. Hasta pronto. Adiós, Hasta profe. luego.